Buenas noches, una noche más aquí al programa Sin Escaleta en Radio Despí. Con Carlos Correa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Y con un servidor, Esteban Fernández. Esta noche tenemos al señor Santiago Niño Becerra. Él es doctor de Economía y catedrático en Estructura Económica de la UKS School of Management. No sé si lo he dicho bien, pero es de la Universidad Ramon Llull. Catedrático en Económicas. Es uno de los principales divulgadores españoles de asuntos económicos y sus obras pues van desde el crash a Más allá del crash, Diarios del crash, Economía e emails. Son libros centrados en la crisis económica contemporánea. Un autor que ha vendido más de 160.000 ejemplares. Su última obra, Capitalismo 1679-2065, es un recorrido por el sistema capitalista hasta más allá del presente, donde el autor hace un análisis detallado del por qué en el 2065 el sistema capitalista actual llega a su fin, tal y como lo conocemos en la actualidad. Buenas noches, señor Niño Becerra. ¿Qué tal? Buenas noches. Durante el libro, como decía Carlos, hace usted pues un análisis detallado con fechas de todos los acontecimientos relevantes que hay a lo largo de la historia, ¿no? Pero a mí personalmente, una de las cosas que me gustó del libro es tanto lo que usted explica y lo que dice, como lo que no dice, pero que deja abierto también al lector. O al menos interpretaciones que pueden ser también de la cosecha del lector, ¿no? Pero hay algo que en realidad a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando aparece en varios momentos pues Milton Friedman, ¿no? El famoso economista estadounidense. También hace mención a Chile, lo que aconteció pues allí en todo lo que es el tema de... Esto viene también un poco, señor Niño Becerra, porque hace más de una década, la periodista, activista Naomi Klein, hizo un documental que tuvo bastante éxito, el de la doctrina del shock, donde para implantarse pues unas políticas económicas en Chile, pues bueno, se basaron pues en una serie de procedimientos, ¿no? A mí me llama la atención la situación actual, la situación de virus actual, la situación de COVID-19. Usted dice que el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar todos los procesos que en principio pues estaban por venir. Sí. El COVID, en el momento actual de shock, en el que en un momento dado se pueden encontrar las sociedades, también el implementar según qué medidas está siendo más fácil para los gobiernos. Bueno, a ver, para los gobiernos no lo creo, o yo diría que no. Todo lo que está sucediendo a raíz del COVID, o todo lo que está sucediendo a través de la pandemia, hubiera acabado llegando igual. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se instalaron en España las primeras cámaras en las calles, cámaras de vigilancia, no tanto de tráfico, o sea, me refiero en las aceras, etcétera, etcétera, levantaron unas oleadas tremendas de protestas. Entonces, las autoridades justificaron que aquellas imágenes se borraban cada 24 horas, etcétera, etcétera. Hoy en día, de una forma totalmente natural, las personas se han instalado la aplicación COVID Radar. Bueno, en cada país se ha llamado de una forma distinta y no han preguntado absolutamente nada. O sea, han dado por descontado que era necesario instalársela y se la han instalado. Lo cual, cuidado, no entro a valorar si es negativa o positiva. Es decir, a raíz o debido a esta pandemia, la población está aceptando una serie de cosas que de otra forma hubiese costado bastante más que las aceptase. Yo simplemente recuerdo que en España únicamente en una ocasión se ha puesto en marcha un toque de queda y lo hizo el general Milán del Bosch en el año 1981, la noche del 23 de febrero. Hoy se ha puesto en marcha el toque de queda y se ha aceptado de una forma totalmente natural. Lo cual, por favor, insisto, no entro a valorar si es positivo o negativo el toque de queda. A mí, una de las cosas que comenta en su libro es que el intervencionismo genera burbujas.
¿no? Entonces, yo me lo llevo al terreno industrial, pues del automóvil, ¿no? El sistema del automóvil en España, sí que es verdad que genera un alto PIB, ¿no? Y genera muchos puestos de trabajo, pero si genera burbujas, esto estallará o no estallará, o claro, porque el tema planes Renove, no se puede mantener esto eternamente, el tema de los planes Renove, para incentivar el consumo, quiero decir. A ver, usted ha tocado un sector que es especial, o sea, hay sectores que son especiales. El automóvil es un sector especial, y máximo en España. En España el automóvil genera el 10% del Producto Interior Bruto y aproximadamente el 12-13% del empleo. Hablo del automóvil en sentido amplio. Las empresas automovilísticas son lo que yo llamo hacedores de PIB. Yo recuerdo simplemente que la empresa Fiat en Italia, a los trabajadores de una de sus fábricas les dijo que o renunciaban a una serie de derechos laborales recogidos en el equivalente al Estatuto de los Trabajadores Italianos, entre ellos el derecho de huelga, o cogía aquella fábrica y se la llevaba a Polonia. Y los trabajadores lo aceptaron. Y el gobierno aceptó que Fiat lo propusiera y aceptó que los trabajadores lo aceptaran. Es decir, el automóvil es un sector que juega en otra liga. Entonces el automóvil va a poner en marcha una serie de, o está poniendo en marcha, o ha puesto en marcha una serie de procesos para, evidentemente, continuar con su actividad. ¿Por qué? Porque genera mucho empleo y mucha actividad económica. Los planes Renove, de todas maneras, piense usted que no generan mucho dinero, o sea, no mueven mucho dinero. Estamos hablando de 50 millones de euros, o sea, no es mucho. El problema es que es una actividad, un consumo que está subvencionado. Entonces esto por un lado podría dar lugar a que los fabricantes de caramelos de menta dijesen, oiga, subvencione también el consumo de caramelos de menta. Evidentemente esto no va a pasar porque los fabricantes de caramelos de menta son unas hormigas en relación a los fabricantes automóviles, ¿no? O sea, esto no va a pasar. Además, sucede otra cosa, y es que en España estamos muy cautivos de las empresas automovilísticas, porque en España hay 17 plantas de ensamblaje de automóvil, pero no hay ningún centro de decisión. Yo recuerdo simplemente lo que ha pasado con Nissan. Nissan dijo que cerraba la zona, la Moncada y la zona franca y las cierra y se acabó. Y no hay más. Es verdad que luego con la negociación, en vez de hacerlo automáticamente, va a hacerlo dentro de unos meses, pero bueno, pero la cierra. Es decir, entonces la burbuja no tanto es una burbuja financiera ocasionada por el automóvil, entiendo, sino que es una burbuja de un consumo que está subvencionado. Es decir, parte del importe de un automóvil que alguien adquiere está pagado por todos. Y entonces, claro, yo lo que me pregunto es una cosa, yo lo que me digo es una cosa. O sea, o somos capitalistas o no lo somos. Claro. Es decir, si somos capitalistas, pues somos capitalistas. O sea, no es que esté valorando el capitalismo, pero si somos capitalistas, pues bueno, lo que dijo Milton Friedman cuando el 11S, y que es un párrafo que yo analicé en mi libro, y se dieron 11.000 millones a las empresas, a las líneas aéreas, ¿no? a las aerolíneas, ¿no? Milton Friedman dijo que, que tenían derecho, evidentemente, a una indemnización, porque el gobierno les había prohibido volar, pero no tenían derecho a esa brutalidad de millones. Entonces, el periodista le pregunta a Milton Friedman, oiga, pero hubieran quedado algunas. Y Milton Friedman dijo, bueno. Es decir, lo que no se puede hacer, como están haciendo las grandes empresas, es jugar con dos barajas. Claro. La baraja de la libertad capitalista, no intervención del Estado, etcétera, etcétera, y cuando hay problemas recurren al Estado porque sin esa ayuda del Estado, evidentemente, tendrían más problemas de los que tienen. Y de alguna forma el Estado con el dinero público subvenciona a estas empresas. Yo en mi obra este es un tema que trato bastante. Sí. Pues en su obra, Capitalismo 1679-2065, señor Niño Becerra,
hace también referencia a la incompatibilidad de ecologismo y capitalismo. Son pues dos conceptos que son completamente contradictorios, ¿no? A mí, como lector, a mí me suscita el hecho de una serie de cuestiones, ¿no? Que es el ecocapitalismo, tal y como como se está conociendo ahora, ¿no? No sé si ponerle a lo mejor quizá este nombre, ¿no? Pero quizá esta autarquía, ¿no?, que busca Europa con el tema de las energías renovables, es el negocio capitalista del bloque para los próximos años, del bloque de la Unión Europea para los próximos años. ¿Así lo han pensado? A ver, el capitalismo cuando nace a principios del siglo XIX, desde su inicio, se encuentra con una cosa que son los subproductos y las escorias, en fin, la basura, vaya, que genera en su proceso productivo, porque los procesos productivos, o sea, son imperfectos. Bien, entonces el capitalismo encuentra una forma muy fácil de sacarse esos subproductos de encima, que es echándolos, arrojándolos al medio ambiente. Llámese ríos, llámese aire, llámese mar, llámese lo que sea, ¿no? Y entonces durante bastantes décadas esto le funciona. Entonces el capitalismo tiene unos costes que externaliza. Los externaliza a toda la sociedad y todo el mundo está de acuerdo en un principio, o por ignorancia o por conveniencia, me da igual, pero todo el mundo está de acuerdo, hasta que esto empieza a ser un problema. Empieza a ser un problema, entiendo yo, es decir, en dos palabras, si durante todas estas décadas el capitalismo no hubiese podido externalizar estas escorias, estos desechos, y tampoco hubiera contado con una energía tan barata como contó, hoy el mundo sería totalmente distinto. Pero bueno, el hecho es que pudo hacerlo. Bien, ha llegado un punto en que yo no sé si el problema que se ha generado con la degradación del medio ambiente ya es insostenible. No sé si ha pasado esto, o bien lo que ha pasado es que se ha visto que con la ecología se puede hacer negocio. En consecuencia, el capitalismo ha empezado a adoptar una visión, una tendencia ecológica, porque evidentemente aquí hay una fuente de beneficios a nivel tecnológico, diseño de procesos de filtros, diseño de software, diseño de procesos productivos mucho más eficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo cual está bien, realmente esto es positivo. Con lo cual, claro, como aquel refrán decía, bien está lo que bien acaba, pero aquí lo que se nota es la evolución que ha sufrido el propio sistema. O sea, de utilizar el medio ambiente para externalizar costes y obtener unos mayores beneficios y unos menores precios de venta, a adoptar el medio ambiente como una forma de generación de beneficios con todo lo que esto pueda comportar. Por ejemplo, otra de las cosas que a mí que he visto en el libro, ¿no? Que no se lo quería preguntar porque es un tema bastante escabroso. No se lo quería preguntar, pero bueno, ya que estamos ahí. Es que una socióloga llamada Constanza Tobio, ¿no?, comentaba que se necesitaban un salario de una jornada de 8 horas para mantener a 4 miembros de familia, y que esto a día de hoy había pasado a ser de 2 salarios para mantener a 3 y pico, ¿no? Y entonces esto es porque al capitalismo le ha parecido bien el tema de las inmigraciones, ¿no?, para sumar más mano de obra. Entonces, claro, sé que es un tema escabroso, ¿no?, porque parece que tocas el tema de la inmigración, pero entonces la inmigración ha sido beneficiosa para el mundo, para el punto de vista capital, que luego obviamente han traído conocimientos de otras culturas y otros beneficios, pero aquí el primer y mayor beneficiado ha sido el capital. Bueno, aquí hay dos temas distintos, pero que evidentemente están vinculados. Por un lado,
el capitalismo del año 1995, 2000, 2005, no tiene absolutamente nada que ver con el capitalismo del año 1870, 1875, 1880. O sea, el sistema es el mismo, evidentemente, porque sus principios filosóficos y estructurales son los mismos, pero el modelo actuativo es totalmente diferente en una época y en otra. Bien, en 1870, 75, 80, la relación entre factor trabajo y producción era total. Es decir, si se quería producir más, hacía falta más capital, evidentemente, pero también hacía falta más trabajo. O sea, era directo, absolutamente directo. Es verdad que a medida que se va sofisticando la tecnología, en proporción se va necesitando menos factor trabajo, es cierto, es cierto. Pero la relación, la vinculación, repito, es absolutamente total. Esto es así hasta la década de 1980. Cuando llega la década de 1980, producción y demanda de trabajo empiezan a separarse. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que la productividad aumente y evidentemente la demanda de trabajo disminuya. Bien. Entonces, bueno, pues podemos decir, bueno, pues vale, pues bien, estos trabajadores que son desplazados, además hay ejemplos, la siderurgia en Estados Unidos, en fin, hay muchos ejemplos de esto. Bien, entonces podemos decir, bueno, pues vale, bien, la tecnología es más sofisticada, se necesita menos factor de trabajo, este factor de trabajo pues se empleará en otras cosas o se subempleará, no lo sé, y la productividad irá aumentando. Lo que pasa es que el capitalismo se da cuenta de que puede hacer otra cosa más, puede dar un paso más, bueno, en realidad dos pasos más. En primer lugar, externalizar producciones, lo que se llama el offshoring, la deslocalización, etcétera, etcétera, llevando producciones a países de mano de obra muchísimo más barata. Y, por otro lado, traer población de países subdesarrollados a los países desarrollados para que trabajen. Evidentemente, la mayoría de esta mano de obra que traen, centrémonos en esto, no, la mayoría, porque también la hay, no son ingenieros de sistemas, que también los traen, también. La mayoría son personas que trabajan en actividades de bajo valor añadido. Y en el caso de España, concretamente estoy pensando en la construcción. Es decir, todo el boom, o casi todo el boom de la construcción de los años 2002, 3, 4, 5, 6, 7, que tiene lugar en España, lo realizan en gran medida población inmigrada. Población inmigrada que, primero, la mayoría tiene unos derechos que están por debajo de la ley, de lo que marca la ley española, y en segundo lugar con unos salarios que están por debajo también de los mínimos que podríamos indicar que registra la legislación, porque muchos de ellos evidentemente trabajan en negro. Bien, ¿esto qué supone? Esto supone una degradación de las condiciones de trabajo y un abaratamiento de los costes de trabajo. O sea, esta es la realidad. Es decir, la inmigración se trae, la mayoría, toda no, o sea, se traen científicos que enseñan a Europa, a España, a Francia, les enseñan, porque son científicos que lo que les falta es capital para hacer cosas, pero son auténticos genios. Bien, esta es una parte minoritaria. La mayor parte de la inmigración que viene a Europa, tanto de Latinoamérica como de la zona subsahariana, como del este de Europa, es una inmigración que viene en su inmensa mayoría para reducir costes del factor trabajo. Y luego, a partir de aquí, esto lo podemos vestir como queramos. Lo podemos vestir con derechos humanos, o sea, esto a partir de aquí yo no entro porque esto no es economía. En términos económicos, y de esto hay estudios, la degradación de los salarios reales que se produce en los años 90 y en los años 2000, en gran medida se produce debido a esta entrada de una mano de obra barata, de una mano de obra que evidentemente está trabajando a unos salarios menores que los salarios existentes en la zona,
que para ellos evidentemente son superiores a los que tenía en su lugar de procedencia, pero que están degradando los salarios actuales. Y esto no únicamente, por favor, no únicamente pasa con los albañiles, que también. Estoy hablando, yo conozco el caso, no voy a dar nombres evidentemente, pero conozco el caso de una ingeniera polaca que estuvo trabajando aquí en una empresa española como ingeniera, a un coste menor que un ingeniero español, pero evidentemente a un salario mucho mayor que el que tenía en Polonia. Entonces, claro, esta es la realidad. Y yo creo que aquí esto no se ha explicado convenientemente. Es decir, toda esta explicación de la inmigración se ha explicado, o se ha comentado, o se ha abordado desde un punto de vista de los derechos humanos, de los refugiados que huyen de la opresión, etcétera, etcétera, lo cual, insisto, no entro en esto. Yo me centro en la parte económica, y de la parte económica se ha hablado muy poco. Claro. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque esto hubiera dado lugar a que se hubiese puesto encima de la mesa unas reivindicaciones que al capitalismo no le interesaban. Capitalismo 1679-2065. Usted hace referencia, esto me llamó la atención, a un informe de la ONU de 1969, en el que textualmente dice: en una operación a gran escala contra la población civil, las víctimas costarían unos $2.000 por kilómetro cuadrado, empleando armamento nuclear, $600 con gases nerviosos y tan solo $1 con armas biológicas. ¿En qué contexto? Lo digo para los que desconocemos completamente en qué contexto la ONU se pronunció en el año 1969, ¿no? ¿Usted nos podría situar en qué contexto pues, se pronuncia? Bueno, a ver, la ONU realiza múltiples estudios en distintos ámbitos. Este es un estudio exclusivamente para analizar lo que es la eficiencia en el uso de armamento. Años 60, finales de los años 60, estamos en un momento del modelo de demanda, la eficiencia marca, la productividad se va imponiendo, entonces, bueno, la conclusión es clara. Si quieres masacrar una población o si quieres limpiarla, una zona de población indeseable, lo más barato a nivel de coste-beneficio, es decir, de coste-eficiencia, es usar armamento biológico. No en vano las armas biológicas se conocen como las armas nucleares de los países pobres. Entonces, claro, es que a ver, detrás del armamento únicamente hay una ideología, un Estado, un no sé qué, o sea, hay una eficiencia. Es decir, armamento, o sea, cuando leemos, por ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos tiene un bombardero que es el bombardero B-1, que es una auténtica maravilla de la ingeniería volante, que tiene un coste de cada unidad, $10.800 millones. Hoy por hoy es el arma más sofisticada que existe sobre la faz de la Tierra. Claro, podemos decir, bueno, pero Estados Unidos esto se puede gastar. Bueno, a ver, cuidado. Sí, pero se han hecho muchos números para hacer ese avión. O sea, no es aquello de decir tiramos y da igual lo que sea. No. O sea, es decir, esto se ha tenido que demostrar, se han tenido que hacer muchísimos informes, se ha tenido que hacer muchos cálculos, porque evidentemente, matar de forma eficiente se ha de hacer de la forma que sea, bueno, con una relación de costes más barata. Los drones, por ejemplo, este informe de la ONU no analizó los drones porque entonces no existían como tales, han sido el gran invento porque consigue reducir enormemente los costes de una acción militar, porque utilizan un bisturí, o sea, un dron es un bisturí. La relación coste-beneficio de un dron es impresionante, o sea, es realmente impresionante, ¿no? Lo cual se están extendiendo precisamente por eso. O sea, esto que estoy diciendo, alguien puede que esté pensando cuando lo oiga, caramba, con qué frialdad este señor está hablando de, en el fondo, liquidar gente. Bueno, a ver, es que quien esto diseña, quien esto hace, evidentemente busca una
máxima eficiencia, lo cual significa un coste-rendimiento. Luego, otra de las cosas que me llaman la atención, ¿no? Sobre todo en estos días, cuando se hace referencia al final de la Segunda Guerra Mundial, que viene pues un plan Marshall para toda Europa, para levantar la economía europea y sobre todo para despistar un poco a alguno que pueda escuchar ideologías contrarias al capitalismo, ¿no? A día de hoy el paralelismo es que cuando parece ser que Italia ha tenido serios problemas de abastecimiento en material sanitario, el que ha estado ahí para echar una mano ha sido China. Entonces, se está yendo un poco, o el peso de la balanza en término económico se está decantando un poquito hacia... Ya no está, digamos, ya la balanza no está del todo abajo en el lado de Estados Unidos, sino que está también China cogiendo un peso importante en este sistema capitalista. Bueno, a ver, es que no nos engañemos. O sea, en primer lugar, hoy el sistema vigente en China, el sistema económico vigente en China, se le puede llamar como se le puede poner el cartel que se le quiera, pero es un capitalismo. O sea, es un capitalismo de Estado, pero es un capitalismo. Los planes quinquenales chinos en gran medida están vinculados a obtener la máxima eficiencia económica. O sea, y esto, vamos, es que esto es capitalismo puro y duro. Que hay otras cosas detrás, es verdad, pero esto es totalmente capitalista, ¿no? Entonces, en China, en primer lugar, esto es importante, tenían y tienen una industria sanitaria, bueno, pues muy potente para abastecer a su producción, a su población, perdón, a sus necesidades, y además, evidentemente, y en una situación como la actual, de carencias en este caso de mascarillas, luego contaré otra cosa al respecto, ¿no? Pero encontraron un sistema para, en primer lugar, dar salida a este excedente y, en segundo lugar, para colgarse una medalla a nivel propagandístico. Hay un hospital español que llegaron un par de camiones de China procedentes, o sea, con mascarillas, con material sanitario. O sea, es decir, a ver, no nos engañemos, o sea, la publicidad también es una cosa importante. O sea, no sé si pensaban preguntarme sobre esto, pero lo introduzco yo. Dígame. Ustedes se imaginen para seguir con el tema de China, ustedes se imaginan lo que sería que dentro de 4 o 5 meses se demostrase por activa y por pasiva que la vacuna más desarrollada, más eficiente, más exacta, más segura, es una vacuna diseñada y fabricada en China. Esto sería la bomba. Claro, yo iba también por el término que comenta, ¿no? Que el factor trabajo ha sido importante durante este último tramo de la historia, pero a partir de ahora entra lo que sería la tecnología en un factor muy importante. Claro, ellos nos traen el 5G. Le ha tomado la delantera un poco al mundo occidental, en este caso liderado por Estados Unidos, o sea, le ha tomado la delantera. Sí, o sea, es decir, todo el mundo reconoce, incluso Estados Unidos reconoce que China hoy en tecnología 5G está 2 años por delante de cualquier empresa europea o estadounidense que se dedique a la investigación tecnológica. 2 años, para que nos situemos, esa eternidad en términos tecnológicos. O sea, 2 años es la monda. Bueno, China ha ido por aquí, ha desarrollado esta vía, ha desarrollado esta línea. Sin embargo, por ejemplo, a un nivel automovilístico, la industria automovilística europea está por delante de la China. ¿Por qué? Bueno, como el sistema chino es un sistema mixto, es capitalista, evidentemente, un capitalismo de Estado, pero mixto, claro, han decidido ir por un sitio en vez de por otro. No han creído conveniente desarrollar un Porsche, un coche Porsche. Dicen los Porsche que necesitemos ya los importaremos, vamos a profundizar por el tema del 5G. Y como evidentemente allí cuando se toma una decisión nadie discute, se ha ido por ahí. Pero el problema, a ver, no es que China lleve 2 años de delantera a Occidente en el tema del 5G. O sea, este sería un problema relativo.
El problema es que por cuestiones de competencia, cuestiones económicas y también cuestiones políticas, Occidente quiere cerrar la puerta a la tecnología 5G china. Entonces, aquí sí que hay un problema, porque Europa, Occidente, está perdiendo competitividad respecto a China. Entonces, claro, a mí esta explicación que se ha dado de que a través de esa tecnología el Estado chino puede recabar información de particulares, o sea, es que, a ver, no lo discuto porque mis conocimientos en tecnología no llegan a tanto, pero es que me suena hueca, me suena barata, me suena, o sea, insuficiente, porque esto sería tan simple como, bueno, perfecto, pero esto me lo explicas, a ver cómo va, ¿no? Entonces, yo creo que, y por eso en el próximo sistema esto no pasará, yo creo que en estos años que median desde el final de esta crisis hacia el 2024-25, como establece el Fondo Monetario Internacional, hasta el 2060, hasta un momento comprendido entre el 2060 y el 70, que es cuando se acabará el capitalismo, yo creo que se profundizará en la colaboración. O sea, yo creo que las décadas siguientes, las 4 o 5 décadas siguientes, van a ser décadas de profundización en la colaboración a nivel de empresas, a nivel de estados, a nivel de bloques. Yo, por ejemplo, pienso que Europa debería colaborar más con Rusia, sinceramente, a un nivel económico y tecnológico. Yo esto lo vengo defendiendo desde hace tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se están desperdiciando muchos recursos, sinceramente. Señor Niño Becerra, a ver cómo le formulo yo esta pregunta. En el libro 1679-2065, usted hace mención precisamente pues al protagonismo pues que tendrán los ayuntamientos o que deberían de tener los ayuntamientos, pero da también un dato, no quiero hacer spoiler, y además a cualquiera que nos esté escuchando, el señor Niño Becerra da muchísimos más datos de los que podremos dar aquí en esta entrevista. En el libro, sí. Sí, pero vamos, pero de largo. No es spoiler esto. Cifras de Foment del Treball, en el cual indica que el 80% de los comercios pues cerrarán. Claro, a mí me sucinta, por eso le decía, ¿no?, de cómo le iba a formular esta pregunta, porque a mí esto hay cosas que me sucintan una serie de cuestiones. Durante todo lo que es el confinamiento, ha sido unas cuantas semanas largas, hemos visto, por ejemplo, pues como una empresa grande como Amazon, que al fin y al cabo es un intermediario, que se sirve de una herramienta digital, porque es una herramienta digital simplemente, con la que se sirve y a nivel global, pues ha estado pues funcionando de manera completamente pues impune, podemos decir, impune, con total impunidad, con total tranquilidad. Por esto veo yo que a veces los gobiernos, cuando hablamos de tecnología, hablamos de leyes, siempre todo lo que va a referencia a las leyes y la tecnología y la regulación, es como que siempre van un poco tarde o van a contracorriente, ¿no? Porque si permitimos que un 80% en Cataluña pues de los comercios cierren, estamos hablando de un montón de familias que evidentemente pues no tendrán trabajo. Estamos hablando también de que son impuestos que deja de recaudar la administración. Y también, pues por consiguiente, yo pienso que, por ejemplo, hoy en día, incluso a nivel tecnológico, hay aplicaciones que son completamente gratuitas, que son la herramienta que al fin y al cabo pues utiliza Amazon, pues precisamente pues para, no sé, si a través de una intervención pues de la administración, ya sea local, ya sea autonómica, no lo sé, pero que incluso esto se podría coordinar para coger y decir, hey, vamos a hacer cuál es la base de datos de comercios que hay, por ejemplo, pues en un municipio o en una ciudad o en un distrito, y a partir de aquí pues ponerlo en marcha. Es que esto ya existe, esta aplicación. Incluso hay gente, pues por ejemplo, como hay una empresa en Barcelona que ya se dedica incluso también a hacer lo que son los repartos dentro del mismo día o al día siguiente, a un coste muy bajo.
y además pues con bicicleta que van, ¿no? Que para el medio ambiente pues tampoco es un problema. Parece también como que los gobiernos o las administraciones es como que Dan por perdida la guerra. sí, dan por perdido el tema. Es como que, bueno, es que esto es irremediablemente así, pero tampoco parece como que se ofrezca una alternativa. Parece que es que irremediablemente tenemos que ir ahí. No sé si he formulado bien la pregunta, pero el hacia dónde vamos, si no se interviene por parte de las administraciones, esto ¿tiene remedio a día de hoy? ¿Podemos poner remedio hacia dónde nos dirigimos? Bien, imagínense ustedes que nosotros tres, en vez de tener esta conversación hoy, en el año 2020, y siendo lo que somos, fuésemos tres nobles, tres aristócratas franceses, y esta conversación la tuviéramos en un rincón de los jardines de Versalles, un día de octubre también del año 1785. ¿Vale? Imaginémoslo. Entonces, que alguien comentara, oye, nos está llegando, o me ha llegado por ejemplo, que uno de ustedes comentara, me ha llegado la noticia de que hay unos comerciantes que además hacen textiles que quieren más libertad y están cuestionando el poder del rey y están diciendo que nosotros somos unos parásitos, pero esta gente que se ha creído, o sea, es decir, ¿qué quieren hacer esta gente? Bueno, no sigo con el ejemplo porque todos sabemos lo que pasó, ¿no? Unos años después. La burguesía triunfó, la aristocracia desapareció y esto es algo que, bueno, o sea, no es que estemos descubriendo nada, porque esto se llama evolución de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo pienso que el capitalismo, esto ya se vio de entrada ya muy pronto, y a finales del siglo XIX se tuvo que intervenir para evitarlo. El capitalismo de forma natural tiende hacia el oligopolio. Esto de forma natural. ¿Por qué? Bueno, pues porque en una competencia entre varios gana el más hábil, el más listo, el más capaz, el más todo, y se lo lleva todo. Bien, entonces, como eso era muy peligroso, se intervino y se evitó este monopolio, digo, a finales del siglo XIX. Hoy se está viendo que este oligopolio es positivo. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones están presentes en múltiples países y están consiguiendo ahorros de costes. O sea, en el siglo XIX no había absolutamente ninguna empresa que estuviera presente en 150 países, en primer lugar porque no existía en 150 países. Hoy en día hay empresas que están presentes en 150 países y más. Ustedes piensen, por ejemplo, que si sumamos la facturación de las 10 principales empresas del mundo en el año 2019, sale una cifra que es mayor que el Producto Interior Bruto del Reino Unido. Entonces, claro, al final la pregunta es ¿quién manda en el planeta? ¿El gobierno del Reino Unido o quién manda? ¿El gobierno del Reino Unido o manda las 10 principales compañías multinacionales? La distribución, yo pienso que, excepto en productos muy concretos, muy específicos y muy especializados, la gran distribución va a pasar a estar en manos de las grandes plataformas de Internet. Esto es algo, yo pienso que la propia tecnología lleva a eso. Detrás, o sea, Amazon, concretamente, es una empresa que yo creo que va a ser estudiada en los libros de historia, porque ha desarrollado un sistema logístico propio, que ha invertido miles de millones de dólares en desarrollarlo, que no es que sea sofisticado, es que es lo siguiente. Entonces, no hay forma humana de poder ser más competitivo que ese sistema. Es decir, para reducir el poder de Amazon, fíjese lo que voy a decir, para reducir el poder de Amazon tendría que haber un movimiento popular que se opusiese individualmente, porque si se coordinaba eso sería ilegal.
es decir, que de una forma no sé cómo, es decir, el 80% de la población se pusiese en contra de Amazon, individualmente me refiero, y lo rechazara. ¿Creemos que esto va a pasar? No. Difícil, muy difícil. Entonces, claro, quien habla de Amazon, habla de Walmart, habla de una gran corporación, habla de Unilever, habla de Nestlé, es decir, grandes corporaciones que están presentes en múltiples países con multiplicidad de productos, productos que, cuidado, que tienen su calidad, que de calidad son muy buenas, no critico la calidad. Entonces, claro, evidentemente tienen la fuerza que les da su tamaño, y cuanto más fuerza, más tamaño, y cuanto más tamaño, más fuerza, con lo cual, claro, es que realmente y yo creo que es que ahora toca esto, de la misma forma que tocó que a finales del siglo XVIII desapareciera el poder de la nobleza, ahora toca que las grandes plataformas, las grandes corporaciones tengan un poder creciente. Si la tendencia natural es que los estados pierdan peso en la economía, a mí personalmente se me ocurren dos sistemas: o ir hacia el centralismo o tomar la vía holandesa, que en su libro cita alguna vez Holanda, que es la que refuerza a los municipios en cuanto a la atención, por lo menos, a la ciudadanía. Entonces, yo soy más partidario de uno de los dos. No sé si vamos hacia un modelo más centrista o un modelo un poco más donde el tema social se lleve desde la administración más cercana. Básicamente porque es la que mejor puede conocer el problema. Bueno, a ver, yo creo que el Estado como tal es un organismo que, en fin, ya está superado. El Estado nace en el siglo XIV por unas razones muy concretas y para cubrir unas necesidades muy específicas. Esas necesidades están hasta superadas y entonces el Estado, incluso también por lo que decíamos antes de las grandes corporaciones, claramente va menos. ¿Qué es a lo que va más? Los municipios van a más. O sea, el municipio, no el municipio actual, o sea, tendrá que haber mancomunidades en municipios, etcétera, etcétera, agrupaciones. Esto, por ejemplo, ha pasado en Grecia. O sea, yo creo que vamos a municipios, el papel del municipio se va a reforzar, claramente. Y por otra parte, aparecerán clústeres, zonas, áreas con potencialidad económica. Y de la combinación de los dos, yo creo que va a salir la nueva estructura, o está saliendo la nueva estructura social y económica de mañana. De mañana quiero decir de dentro de 10 años, no dentro de un siglo, dentro de 10 años. ¿Qué son estas zonas económicas? Bueno, por ejemplo, hay una zona económica, nace en Sagunto, en la localidad de Sagunto, el puerto de Sagunto, sube por todo lo que es Cataluña, sobre todo a la zona costera de Cataluña, y llega hasta Toulouse. Esta es una zona económica homogénea, que enlaza con el resto de Europa, etcétera, etcétera. Hay otra, evidentemente, en Holanda, en Países Bajos, hay otra en lo que es la parte oriental occidental de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado como tal, Alemania seguirá existiendo. Bueno, pues no lo sé, o sea, posiblemente sí, al menos durante bastante tiempo, pero no será importante. Porque lo que será importante de Alemania es esta zona que coge el estado de Baden-Württemberg, el Länder de Baden-Württemberg, Baviera, que concentra una gran capacidad económica y de capital y que se puede relacionar con otras formas, con otras áreas, y tomando el municipio como, evidentemente, como los municipios, como centro social y político. Este es mi punto de vista. Uh-huh. Tendríamos que ir acabando. Sí. Justo estábamos mirando por eso. Justo ahora estamos mirando porque es que nos quedan 5 minutos. 5 minutos.
recomendar. Sí, ¿tenemos 5 minutos? Vale, sí. Le voy a preguntar una cosa que no aparece en su libro 1679-2065, aunque sí que se intuye, pero no lo dice explícitamente. Y es algo que hace unos 3 años atrás, 3 o 4 años atrás, creo recordar, salió que en una ciudad de China pues habían puesto pues molinos para abastecerse de energía eólica, que habían incluso pues hecho pues una especie de conductos para todo lo que eran los desechos pues que fueran para allí. Y bueno, y parecía pues que era pues como una especie de ciudad ecológica. No solo con esto, sino que además las autoridades chinas en Liuzhou, creo que lo pronuncio bien, es la ciudad, era un proyecto en el cual pues esa ciudad pues constaba de unos 30 kilómetros cuadrados, en el que estaba compuesta pues por paneles solares, con energía geométrica pues para lo que es la climatización, tendría un monocarril que atravesaría pues toda la ciudad para que el transporte público pues llegara a toda la ciudad de una manera lineal. Tendría también pues el acceso sería únicamente pues a vehículos eléctricos, gente con patinete, con vehículos pues al fin y al cabo eléctricos, ¿no? Ya fueran automóviles o no. Y además con una capacidad de renovación del aire, del CO2, que hablaban de en torno a las 10.000 toneladas anuales de renovación del aire y la creación de 9.000 toneladas de oxígeno que podía crear esa ciudad. La llamaban la ciudad forestal. Eso en teoría, tenía que haber entrado en funcionamiento ya, porque el proyecto se presentó hace 3 o 4 años atrás, y esta ciudad piloto que China anunció al mundo se tenía que haber hecho pública en 2020. No sé, ahora se desconoce, o yo al menos desconozco en qué estado está, y en su momento pues lo he buscado y no he conseguido encontrar nada, ¿no? La cuestión es... con esto, por ejemplo, este ímpetu, ¿no?, que tienen las administraciones europeas, ¿no?, europeas, nacionales y locales, ¿no?, en convencer de que hemos de salvar el planeta. Realmente el planeta se salvará cuando China decida, por la capacidad de producción que tiene China, de que debemos ser ecológicos. Bueno, a ver, que el planeta se salvará, o sea, que no nos vamos a ahogar por los desechos que producimos, está claro. Es decir, porque a ver, el humano puede ser muy subnormal, mucho, pero tiene una cosa, el humano tiene una cosa que se llama instinto de supervivencia. Es decir, si y esto hace tiempo que se dijo, o sea, es decir, hace tiempo, me refiero igual 20 años. Hace 20 años se dijo, China nunca jamás llegará a tener la tasa de automóviles que tiene Estados Unidos, porque si China tuviera la tasa de automóviles que tiene Estados Unidos, China, ella sola, se bebería 2 veces el petróleo, la producción de petróleo mundial en un año. Claro, evidentemente, hoy en China nadie se plantea que cada chino tenga un coche. O sea, evidentemente nadie se lo plantea. De hecho, China ha presentado un plan por el cual en el año 2060 espera alcanzar el equilibrio ecológico, es decir, que no gaste más energía de la que produce ella misma por medios naturales. Pero yo creo, claro, 2060, fíjese que ya estamos casi al final del sistema actual, ¿no? Yo creo que esto no va a ser un tema exclusivo de China, ni muchísimo menos. Yo creo que aquí va a haber colaboración, va a haber entendimiento entre distintos países, se van a poner en marcha políticas comunes, pero insisto, pero por una razón de pura supervivencia, no por otra cosa. Y además por otro tema que ha salido antes, porque ahora es negocio. Entonces, claro, estamos juntando dos cosas que son, aunque evidentemente si nos trasladásemos al 1830, que eran capitalistas, y les explicásemos esto, nos dirían que estamos locos. Evidentemente lo que sí que entenderían y nos escucharían es que si les dijéramos, no, pero es que hay negocio aquí. Entonces nos escuchan, no entenderían nada, pero seguro que nos escuchaban en 1830. Claro, hoy en día resulta que es factible, es necesario, es un tema de supervivencia y además es negocio.
esto seguro que sale bien, pero segurísimo. Bueno, estoy convencido. Redondo, ¿no? Pues, señor Niño Becerra, le vamos a dejar que sabemos el esfuerzo que ha hecho por estar hoy aquí con nosotros. Le agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad, su presencia aquí. Hemos aprendido también mucho con usted en estos minutos. A mí se me ha hecho corto, personalmente. Y a mí me ha pasado volando también. Pues un placer tenerle esta noche aquí en el programa Sin Escaleta. Y bueno, pues que no descartamos volverlo a invitar más adelante. Nos encantaría que estuviese por aquí. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A usted, hasta luego. buena nit. Hasta luego.